Buenas tardes, hermanos, bienvenidos, los hermanos que nos ven por online, a los hermanos que están presentes aquí. Quiero darle las gracias infinitas porque están ustedes ocupando su tiempo para buscar la palabra del Señor. Sean bienvenidos, que el Señor los bendiga sus hogares. Vamos a empezar nuestro servicio. El tema de esta tarde es dar gracias en todo. Muchas veces nos cuesta dar gracias en todo. Muchas veces se nos hace un nudo en la garganta cuando no sabemos dar gracias. Sabemos que la próxima semana vamos a celebrar aquí en Estados Unidos un día muy especial para la nación, el Día de Acción de Gracias. Muchos esperan que sus familias lleguen a sus hogares, celebran ese día muy especial, ¿verdad? Todos quieren disfrutar ese día. Ese día es, como dice su nombre, Día de Acción de Gracias. Vamos a recordar un poquito de historia, cómo es que Estados Unidos celebra el Día de Acción de Gracias. Dice la historia que hace muchos años, por el siglo XV, cuando los primeros emigrantes vinieron de Europa a América, no fue fácil para ellos adaptarse a la vida de Estados Unidos en ese entonces, y les costó muchísimo poder vivir como colonos, como un pueblo, porque el alimento no era muy abundante. Y ellos tuvieron que aprender de los indios que ya vivían aquí en Estados Unidos. Ellos les ayudaron a poder cosechar el maíz, que era lo que más se sembraba en ese entonces. El emigrante que venía de Europa no conocían el maíz, por lo tanto no podían saber cómo sembrarlo. Y dice la historia que los indios les ayudaron a ellos y les dieron semillas de maíz y les enseñaron cómo sembrarlas y cómo cuidarlas. Esa es la razón por la cual se celebra el Día de Acción de Gracias, porque después de eso, después de un año de que le dio buenas cosechas a ellos quisieron dar gracias a Dios e invitaron a los indios a que llegaran a la cena. Es una cena especial en ese entonces. Dice también la historia que no necesariamente tenía que ser un pavo, como hoy se celebra, sino que ellos le llamaban un pavo a diferentes tipos de aves. Entonces, según la historia, que es un pavo el que se celebró para el Día de Acción de Gracias, pero pudo haber sido cualquier ave. Ahora, dice la historia que la primera cena de Thanksgiving o cena de Acción de Gracias se celebró en el año 1623 en la ciudad de Plymouth, que hoy es el estado de Massachusetts. 1623, según la historia, se realizó la primera cena de Acción de Gracias. Ahí fue cuando invitaron a los indios a la cena, y todo el pueblo celebró y dio gracias a Dios por las buenas cosechas que tuvieron ese año. Sin embargo, la cena no se celebraba todos los años, y en algunas colonias, que fue cuando establecieron las 13 colonias, las diferentes emigrantes que vinieron, alemanes, franceses, españoles, vinieron de diferentes lugares de Europa y llegaron acá, que se les conocía como pilgrims. Bueno, después de eso solamente se celebraba en ciertos lugares de Estados Unidos, en ciertas zonas, pero en el año 1863 fue proclamado para todos los estados por el presidente Abraham Lincoln, en el año 1863. Quiere decir que desde ese entonces, ya cuando estaban en todos los estados, fue cuando se empezó a celebrar el Día de Acción de Gracias a nivel nacional. Es una historia muy bonita. Sabemos que esa cena fue para dar gracias a Dios por las cosechas. La gratitud de ellos la quisieron compartir con los indios de ese entonces. Ahora, ¿cómo definimos lo que significa gratitud? Dice, es un sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o ha prestado un servicio por el cual desea corresponderle.
La gratitud viene acompañada de otros sentimientos como el amor, la fidelidad y la amistad. Dice, la gratitud es sumamente importante entre las relaciones humanas en las que ambos se turnan en dar y recibir. Fíjense lo que es la gratitud acompañado en el sentimiento de dar gracias a Dios. En ese entonces ellos quisieron dar gracias a Dios por las buenas cosechas que tuvieron. Y quisieron compartir con los indios de ese entonces, con una tribu, lo que ellos habían cosechado. Por la ayuda que habían recibido, los invitaron a celebrar esa cena de acción de gracias. Hoy en día nosotros invitamos a nuestros familiares para participar en la cena de acción de gracias. Y el mayor deseo en ese momento es que nosotros nos recordemos de dar gracias a Dios por lo que Él nos ha dado a nosotros. Amén. Amén. Y en muchos hogares se celebra ese día tan especial. También se celebra, una sola familia celebra ese momento y lo goza igual. Porque lo importante es que cada uno de nosotros en ese día tan especial nos recordemos lo que Dios ha hecho por nosotros, en nuestra persona y en nuestra familia, y que demos gracias. Por eso el tema de esta tarde se llama dar gracias en todo. Ahora, cuando decimos dar gracias en todo, quiero solamente hacer referencia en Lucas capítulo 6, versículo 38, dice la palabra de Dios. Jesús dijo, practiquen el dar y se os dará. Fíjense, eso significa, practiquen el dar y se os dará. ¿Qué significa eso? Que el Señor le estaba diciendo que practiquemos el dar y recibiremos. Cuando nosotros hacemos algo con amor y damos a otras personas, lo hacemos con el deseo de ayudar, ¿verdad? Y las otras personas agradecidas, un día ellas nos van a dar a nosotros. Eso dice la palabra de Dios. Practiquen el dar y recibirán, y se os dará. Hago mención a esto. Hay una historia de una niña que era sorda. Ella asistía a una iglesia cristiana, pero en esa iglesia nadie hablaba en señas. Nadie podía comunicarse con la niña. Ella estaba como cualquier persona presente, sentadita ahí, pero no entendía nada, no aprendía nada, porque no había quien le hablara en señas para que ella pudiera entender. Yo me imagino la frustración de esa niña que quería aprender de Dios y no había nada que le pudiera ayudar porque nadie hablaba el idioma de las señas. Dice la historia, esa niña se llamaba Ross. Dice que Ross era una niña que nació sorda y nació en Vanuatu, país insular del Pacífico Sur. Dice, Ross asistía a las reuniones de los testigos de Jehová, pero no aprendió mucho, porque ni ella ni nadie en la congregación sabía el lenguaje de las señas. Cuando un matrimonio que dominaba este idioma visitó a la congregación y vio el problema, organizó un curso y Ross estaba muy agradecida porque ella podía aprender. Y se sintió tan contenta de que muchas personas quisieron participar y aprendieron a hablar en señas. Y la felicidad de ella, que ahora ella sabía que muchas personas que estaban ahí, que antes tal vez la saludaban, pero ella no entendía, ahora le decían bienvenida en letras, en la forma de hablar, con las manos. Te amamos. Qué gusto nos da verte aquí. Me imagino que le decían ya en señas. Es algo que ella fue aprendiendo y sobre todo que empezó a aprender de Dios. Esa niña estaba tan agradecida con ese matrimonio. Aquí podemos ver lo que dijo Jesús: practiquen el dar y se os dará. Para ese matrimonio, la recompensa fue ver que esa niña ahora podía tener amigos y podía conversar. Y con el solo hecho de que esa niña le dio gracias por haberle enseñado a sus hermanos a hablar para que pudieran comunicarse con ella, fue una gran bendición. Practiquen el dar y se os dará, dice la palabra de Dios.
este matrimonio practicó el dar y recibió las gracias de esa niña agradecida. Hermanos, sinceramente, muchas veces uno quiere ayudar y da, y puede ser que muchas veces no nos den las gracias, puede ser que nos ignoren o que no necesiten la ayuda, pero nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, que dice: practiquen el dar. No importa si no nos dan las gracias, si no hay personas agradecidas, lo importante es hacer la obra de dar. Así como este matrimonio llegó, que sabemos que Dios siempre tiene un propósito en la vida de las personas. El Señor encaminó los pasos de ese matrimonio para que llegaran a esa iglesia y enseñara a varias personas que quisieron participar a hablar con las manos, para que Ross pudiera aprender de la palabra de Dios, y sobre todo que ella sintiera el amor de sus hermanos, de sus amiguitos. Yo me imagino la felicidad que sentía esa niña. Dice: Ross valoró muchísimo los sacrificios que hacen otras personas por aprender el lenguaje de señas a fin de poder comunicarse con ella. Si podemos ir al libro de Hechos, capítulo 20, versículo 35. Hechos, capítulo 20, versículo 35. Hechos capítulo 20, versículo 35, dice la palabra de Dios: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Lo repito: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Fíjense qué hermosa es la palabra de Dios. Qué bendición recibió ese matrimonio haber llegado a ese lugar, porque no era su iglesia, simplemente llegaron de visita, pero su deseo fue ayudar al necesitado, que en este caso era Ross. Y yo me imagino que esa niña creció feliz de poder tener amigos con quien poder conversar, aunque sea con señas. Yo me imagino que esa niña creció dando gracias a Dios, porque se dio cuenta que un Dios no la había olvidado, que Él puso a personas en su camino para que pudiera ella aprender y que otros pudieran aprender para poder comunicarse. Es hermoso ver cómo el ser humano es capaz de aprender y hacer algo por otros. Levítico capítulo 7. Levíticos capítulo 7. Levíticos capítulo 7. ¿Cuándo es el tiempo de aprender a dar gracias a Dios? ¿Cuándo es la hora exacta para aprender a dar gracias a Dios? No hay tiempo ni hora. Es en todo momento el dar gracias a Dios. ¿Y cómo podemos expresar nuestra gratitud a Dios? Hay muchas preguntas, ¿verdad? Que a veces la respuesta es tan fácil. Pero vamos a leer Levíticos capítulo 7, del versículo 28 al 30. Habló más Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Versículo 30. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido, como sacrificio mecido delante de Jehová. Vamos a ver por qué estoy diciendo que es hora de expresar nuestra gratitud a Dios. Fíjense, dice el versículo 28, habló más Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles:
el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda de sacrificio de paz ante Jehová. Vamos a hacer un recordatorio. Cuando se hacía el sacrificio y se llevaban las ofrendas, eran los sacerdotes los que se encargaban de degollar al animal y quitar las partes que habían que ofrecerse a Dios. Y la grosura la apartaban y la hacían. Tenían diferentes maneras de hacerlo, pero eran ellos los que hacían el trabajo. Ahora dice la palabra de Dios que eran los que iban a hacer la ofrenda, tenían que traerlo y degollar al animal y las partes que tenían que llevar para ser sacrificadas. ¿Qué significa esto? Que somos nosotros los obligados a traer la ofrenda a Dios. Y les digo esto, ¿por qué? Muchas veces nosotros hemos ofrecido a Dios una ofrenda. Y por X razón, decimos el domingo que la voy a llevar. Pero por X razón nos llegó una visita, nos llegó esto, nos llegó lo otro. Y le llamamos a la hermanita, le decimos, hermanita, ¿me puede llevar por favor la ofrenda que yo ofrecí al Señor? Dice que no puedo ahorita porque me salió un inconveniente. Muchos hermanos, tristemente, ofrecieron al Señor y por X razón no pudieron y envían a otro para que haga la ofrenda por ellos. Por eso aquí dice la palabra de Dios que ellos traerán la ofrenda de sacrificio al Señor. O sea, que cada uno de nosotros somos los obligados a traer la ofrenda que hemos ofrecido a Dios. Porque nosotros somos los que tenemos que dar gracias a Dios, no el hermano, ni la hermana, ni el pastor. Somos nosotros los que debemos dar gracias a Dios. ¿Cómo se vería si yo invito a mi casa al Día de Acción de Gracias a una familia? Le digo, hermano, ¿puede orar usted y dé gracias por lo que el Señor le ha dado en su... El hermano yo sé que lo va a hacer, pero es mi casa. Y yo obligado a dar gracias a Dios por lo que Él ha dado a mi hogar, por las bendiciones que Él le derramó durante todo el año. Somos nosotros los que tenemos que dar ese gracias a Dios. No importa dónde tengamos que ir, pero si ofrecimos a Dios dar esa ofrenda de sacrificio, esa ofrenda a la iglesia, vamos a decir, un ramo de flores para el altar del Señor. Somos nosotros los que tenemos que traerlo y ofrecerlo a Dios. Nosotros tenemos que dar gracias a Dios por lo que Él ha bendecido nuestras vidas. Así como esos pilgrims hicieron esa cena especial de acción de gracias a Dios y la ofrecieron a Dios, más invitaron a los indígenas del lugar para que ellos también participaran, porque estaban agradecidos a Dios por lo que Él les había dado. Dice, Dios dijo al pueblo de Israel que llevaran su ofrenda de paz personalmente, con sus propias manos. Tenía que tomarles tiempo y esfuerzo expresar su gratitud a Dios. Estoy leyendo mis notas, hermanos. Dice, Dios dijo al pueblo de Israel que llevaran su propia ofrenda de paz personalmente, con sus propias manos, porque tenía que tomarles tiempo y esfuerzo expresar su gratitud a Dios. Fíjense, Dios se fija en todo, hermanos. Dios sabe de todo. Dios sabe que usted tiene tiempo. Dios sabe que usted puede. Dios sabe que usted debe hacerlo. Mas, sin embargo, aquí la palabra de Dios no dice que los está obligando, sino solamente le está sugiriendo que cada uno debe traer su ofrenda a Dios. Y debe tomarle tiempo y esfuerzo de hacer eso. Usted es la única persona que puede expresar gratitud a Dios y no los demás. Hay una pregunta que dice, ¿deja que otros agradezcan lo que la gente ha hecho por usted? ¿Deja que el que guía la oración ore por usted? ¿Se imagina que usted tiene una oración de agradecimiento a Dios, pero le dice, pastor, ¿puede usted orar por lo que el Señor hizo por mí?
Yo le contestaría, no, hermanita, la bendición fue para usted. Usted ore, le dé gracias, Señor. Yo le puedo dar gracias en su nombre. Pero como dice la palabra de Dios, le tiene que tomar tiempo y esfuerzo, ser agradecido con Dios. Parece cruel, ¿no?, que el pastor dijera de esa manera, pero es lo correcto. Somos nosotros, cada uno de nosotros estamos obligados a dar gracias a Dios por nuestras vidas, por nuestra familia, por lo que Dios ha hecho en todo momento en nuestro camino. Por eso el Señor le dijo que le dijera al pueblo de Israel, le dijo a Moisés, que ellos llevaran su ofrenda, sacrificio, y que ellos llevaran las partes del animal para poder ser sacrificado y ofrecido a Dios. Dice, tómese el tiempo para expresar su agradecimiento tanto a Dios como a aquellos que le han ayudado y bendecido en su vida. Dice, hermanos, nosotros tenemos bendición de Dios, pero también han habido hermanos que nos han sido de bendición en nuestras vidas. Y le voy a decir por qué. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros acá, alguien llegó y le llevó un volante donde decía, el Señor lo ama. Le llevó palabra de Dios. Y gracias a eso, usted abrió su corazón y se dio cuenta de que tenía que ser agradecido a Dios y que usted dale gracias a Dios porque alguien le llevó la palabra. Y ser agradecido a esa persona, algún día si lo encuentra en su camino, decirle, gracias, hermano, porque gracias a que usted me llevó la palabra de Dios, porque usted caminó a mi casa y me tocó la puerta, ahora soy bendecida porque soy hija de Dios. Fíjense, qué fácil es ser agradecido con Dios. Pero también tenemos que ser agradecidos con nuestros hermanos que nos llevaron ese día, que nos tocaron la puerta para darnos la palabra de Dios. Porque quién sabe si ese hermano venía de muy lejos, caminando, y le traía las buenas nuevas. Y gracias a esas buenas nuevas de bendición que traía para usted, usted ahora conoce a Dios y le da gracias a Dios porque es salva. Porque ahora usted es una nueva persona. Porque ahora usted puede sonreír porque tiene una esperanza de que el día que usted muera, usted va a empezar a vivir con Cristo. Amén. Tómese el tiempo para expresar su agradecimiento, dice, tanto a Dios como a aquellos que le han ayudado y bendecido en su vida. Hermano, yo no sé si usted lo ha hecho, pero yo no sé si usted ha dado gracias cuando su carro se le ha descompuesto y que se ha quedado tirada en la calle, en algún freeway, y ha pasado una persona y ha parado su carro y le ha ayudado a arreglar su carro o a darle un ride y llevarlo a su casa. Yo no sé si usted ha dado gracias por eso. Pero cuando dice acá el tema dice dar gracias en todo, significa que tenemos que dar gracias en todo, hermano. Si usted dio gracias porque un día su hijo se le enfermó y sanó y usted dio gracias, yo sé que todo el mundo hemos tenido enfermedades y que todo el mundo hemos tenido hijos enfermos, esposas enfermas, y Dios nos las ha curado y están acá. Tenemos que dar gracias porque el Señor ha sido maravilloso con nosotros. Yo me recuerdo un día, hace muchos años, yo me quedé tirado en el freeway con mi hija Neta. Ella tenía 4 años y me tuve que orillar, el carro se descompuso y iba caminando por el freeway con la niña. Y pasó un auto y paró, eran unos muchachos. En ese entonces, voy hablando del año 1983. Pararon y me dijeron, oiga, ¿los podemos llevar? No se preocupen. Le digo, no, a mí me dio miedo porque yo iba con una niña. Pero no dijeron, no se preocupen, nosotros lo llevamos, le damos un raite. Díganos dónde vive. No, con que me saquen del freeway. Y sí nos llevaron. Y mire, hermano, gracias a Dios, esos muchachos, el Señor iba con ellos, porque me llevaron hasta la puerta de mi casa. Y muy seguro, porque eran buenos muchachos.
Y yo doy gracias a Dios porque en ese entonces yo no tenía a quién llamar en ese momento. Pero sin embargo, ahora doy gracias porque el Señor puso a sus muchachos en mi vida. Y a veces uno se olvida de dar gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Como llega a mi memoria un recuerdo de un amigo que hace muchos años que no lo veo y que me gustaría verlo, porque gracias a él que me brindó su amistad, me dio su ayuda, yo pude conseguir un trabajo. Y ese muchacho, mi amigo, el único amigo que yo he sentido que ha sido honesto conmigo, ya no lo he visto. Y un día me gustaría verlo, porque yo sé que él ya envejeció igual que yo, pero es un amigo que me gustaría ver y darle gracias hoy, porque gracias a él yo soy una persona que tuvo la oportunidad de poder seguir luchando en la vida. Y ahora me gustaría que si él no conoce la palabra de Dios, yo poder ayudarle y llevarle la palabra de Dios. Mi esposa sabe de quién estoy hablando y mis hijas. Es difícil a veces recordar tantas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y a veces nos olvida darle gracias a Dios por todas las bendiciones que ha dado en nuestra vida. Los invito a que vayamos al libro de Números capítulo 11. Números capítulo 11. De los versículos 4 al 6. Números capítulo 11, versículo 4 al 6. Dice la palabra de Dios: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Versículo 6: y ahora nuestra alma se seca, pues nada más sino este maná ven nuestros ojos. Fíjense, hermanos, cómo es el ser humano de olvidadizo, de malagradecido. Que el pueblo de Dios, después de que Dios los había sacado de Egipto, de la esclavitud, y los había llevado por el desierto, y los había cuidado, y Dios quería hacerlos una nación que volviera a ser como antes, que tuviera la gloria que tenía antes. Precisamente por eso los sacó de la esclavitud y los llevó por el desierto. Pero no los llevó nomás a morir de hambre, hermanos, sino el Señor los iba cuidando, los protegía. Quería llevarlos a una tierra nueva, a la tierra prometida. Sin embargo, en verdad, gracias a Dios porque tenían alimento todos los días, el maná que brotaba del cielo. En su mente solamente ellos pensaban en lo que no tenían y no agradecían lo que tenían en ese momento. Fíjense cómo son las cosas. Ellos recordaban de lo que comían, de los pepinos, de los puerros, de las cebollas, de los ajos, del pescado. Yo no sé si ellos pensaron que iban a un picnic al desierto, que iban a tener todas esas cosas. Sin embargo, Dios no les estaba dando ni los pepinos ni los puerros, pero les estaba dando el maná que venía del cielo, que caía del cielo. Todos los dioses tenían su porción para poder alimentarse. Sin embargo, ellos no estaban dando gracias por el maná. Más bien estaban renegando porque no tenían todas esas verduras que antes comían en Egipto. Y nosotros somos iguales hoy en día. A veces para la cena de acción de gracias solo tenemos un pollito, triste pollito, flaco, con unas cuantas papitas y una cebollita por ahí, y nos ponemos a decir: ay, cómo usted tiene un gran pavo, un jamón.
estamos deseando lo que no tenemos, cuando que solo tenemos ese pollito que le debemos de dar gracias a Dios porque tenemos alimento en la mesa. Fíjese cómo es el ser humano de malagradecido. Y a veces solo es el día de acción de gracia nos acordamos de dar gracias a Dios, cuando que todos los días tenemos alimento. Al igual que el pueblo de Israel, todos los días tenía alimento. Nadie estaba muriendo de hambre. Mas sin embargo, ellos estaban deseando lo que no tenían. Al igual como hacemos nosotros. Yo no sé cómo usted se creó, pero a mí me criaron con puros frijoles. Mi familia no tenía dinero. Y carecimos de muchas cosas. Mis hijas a veces les da risa porque yo les cuento, yo no sabía ni qué era un cereal. Yo no sabía ni qué era comer carne. Pero tenía algo que mis padres me daban. Y yo sé que mis padres daban gracias a Dios porque podían darnos que sea frijolitos con una tortilla. Hoy en día, gracias a Dios nos ha bendecido. Ahora podemos comprar un pavo. Yo sé que si me ponen los frijoles ahorita no me lo va a comer. Me va a comer el pavo. Pero al igual doy gracias a Dios porque también puedo tener esos frijolitos. Hoy en día yo puedo dar gracias a Dios porque a pesar de que mis padres carecían de muchas cosas, nos dieron lo que ellos tenían en las manos. Al igual Dios nos da muchas cosas. Tantas cosas que nos ha dado la vida y se nos ha olvidado dar gracias a Dios día a día. No esperemos, hermanos, solamente que sea el día de acción de gracias para gracias a Dios, para ser agradecidos, para mostrarle nuestra gratitud. Ni esperemos que sea de acción de gracias para ir a decirle al hermano que nos llevó la palabra: hermano, gracias porque nos llevó la palabra. Tenemos que ser agradecidos en todo momento y en todo lugar. Dice, el pueblo de Israel no podía pensar en otra cosa que no fuera las deliciosas comidas egipcias. De alguna manera olvidaron que las podían obtener, pero eran esclavos de los egipcios. Y nosotros ahora tenemos tantas cosas y no somos esclavos de nada. Que incluso estamos luchando para no ser esclavos del pecado. Y tenemos una arma poderosa por la cual dar gracias a Dios, que es la palabra de Dios, por la cual nos dice cómo enfrentar el pecado, cómo enfrentar la vida para poder ser victorioso. Y tenemos que dar gracias a Dios porque tenemos la espada para poder vencer al enemigo. Tenemos el arma. Mucha gente prefiere leer cualquier otra revista que el libro de la verdad. ¿Estamos agradecidos por lo que Dios nos ha dado o estamos pensando siempre en cosas nuevas que nos gustaría tener? Dice, no debemos permitir que nuestros deseos insatisfechos nos hagan olvidar los regalos de Dios, como son la vida, la comida, la salud, el trabajo y nuestras amistades. Hay tantas cosas, hermano, que Dios nos ha dado. Tantas cosas que tenemos, sin embargo estamos deseando otras. Muchas veces deseamos tener lo que el vecino tiene y no damos gracias porque nosotros tenemos en ese momento. Cuando decía que mis padres me dieron lo necesario, lo que tenían en las manos, yo crecí agradecido con mis padres. Yo amo a mis padres por el sacrificio que hicieron. Pero yo siempre quise dar cuando yo crecía, cuando eran mis hijas, yo quería darles a ellas más de lo que me dieron. Y Dios me bendijo y lo di. Yo sé que ahora ellas están haciendo lo mismo con sus hijos. Le están dando lo que Dios les ha bendecido sus vidas. Y yo sé que dan gracias por eso. Porque todos tenemos que ser agradecidos con Dios, con lo que nos ha dado. Y nos sigue dando, hermanos. Y muchas veces no lo merecemos, pero sin embargo Dios está ahí. Como dice la alabanza, Dios está aquí, en este lugar. Y lo está llamando. Le está diciendo, hijo, ven a mis brazos. Y yo sé que usted le va a decir, gracias Dios.
Gracias, Dios, por extenderme tus manos, porque las necesitaba, porque estaba triste, porque tengo problemas, porque no soy feliz, porque me diste la vida, porque me salvaste del pecado. Hay tantas cosas para dar gracias a Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 18. Capítulo 5, versículo 18, perdón. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra de Dios: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Fíjense, la palabra de Dios es clara. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Hermanos, el Señor nos da, y Él espera que usted le dé las gracias, no porque la necesite, no es nada que le va a engrandecer a Él su reino, sino porque somos sus hijos, porque necesitamos ser agradecidos con Dios, necesitamos mostrarle nuestra gratitud por todo lo que Él nos ha dado en la vida, y por todo lo que nos seguirá dando. Pablo nos enseña que debemos dar gracias a Dios por cada cosa que nos sucede, sino en todo. Lo malo no viene de Dios, por lo tanto no debiéramos agradecerle por lo malo. Pero cuando lo malo nos ataca, podemos sentirnos agradecidos a Dios por su presencia y por lo bueno que puede darnos a través del sufrimiento o lo malo que estemos viviendo. Fíjense cómo son las cosas, hermano. Pablo nos dice que no debemos dar gracias a Dios por lo malo, pero a la vez nos dice que debemos ser agradecidos porque Dios siempre ha estado presente en lo malo que estamos viviendo. Y les digo esto porque cada vez que nos encontramos en un problema difícil, en una gran tormenta, y no veamos la salida, Dios está ahí. Y lo está guiando para que usted encuentre la salida a ese terrible problema. Dios no le ha enviado la tormenta, eso se lo garantizo, hermano. Dios no le ha enviado lo malo a su vida. Muchas veces estamos viendo lo malo por consecuencia de nuestros actos. Mas sin embargo, el Señor está ahí diciéndole qué hacer en ese momento. Está la presencia de Dios diciéndole: hijo, sigue el camino que yo te puse, no te desvíes, y podrás salir de la tormenta en la cual estás pasando en este momento. Dad gracias en todo, dice la palabra de Dios. Y Pablo nos aconseja que demos gracias en todo momento. Ahora yo les aconsejo, y agarro consejo para mí, que debemos ser agradecidos con Dios, no solamente ahora el día de acción de gracias, hermanos, sino todos los días de nuestra vida. Tenemos que dar gracias a Dios porque tenemos un trabajo. Tenemos gracias a Dios porque tenemos comida en la casa, porque nuestros hijos están sanos, porque nuestra esposa está mejor de salud, porque tenemos amigos, porque tenemos hermanos en Cristo, porque el Señor nos salvó de muchas cosas que vimos antes, porque el Señor puso su mano para que no nos pasara un accidente. Hay tantas cosas que recordar que hemos vivido y no nos hemos acordado de dar gracias a Dios. Debemos dar gracias a Dios que los que venimos de otros países, llegamos a este país y gracias a Dios no nos pasó nada en el camino. Que pudimos llegar a este lugar, a este hermoso país donde hay libertad y podemos vivir libremente, donde tenemos un trabajo que nos ha dado muchas cosas y donde aprendimos a vivir respetando la ley. Debemos dar gracias en todo, hermanos.
Porque ahora usted está aquí presente, o está en su hogar, oyendo la palabra de Dios y diciendo, hay algo que tengo que dar gracias a Dios que había olvidado. Hay algo que me recuerdo que nunca dije a Dios gracias. Porque me hicieron un aumento en mi salario, en mi trabajo. Porque gracias a Dios salí de la enfermedad en el hospital. Porque gracias a Dios esta pandemia que nos está atacando no ha llegado a mi vida. Hay tantas cosas que agradecer a Dios. Hay tantas cosas que decirle a Dios. Pero sobre todo, dale gracias porque gracias a su sacrificio ahora somos salvos. Porque ahora tenemos una esperanza de un día poder estar con Él en su reino. De decirle, gracias Dios por haber dado tu vida por mí, por mi esposa, por mis hijas, por nuestra familia. Porque sin merecerlo, tú diste tu sangre. Tus heridas que te causaron esos hombres, tú las sufriste por mí. Te doy gracias, Señor. Hoy y siempre. Quiero que lo lleve en su corazón, hermanos. Que debemos mostrar nuestra gratitud a Dios, porque Él es grande y misericordioso, y nos ama porque somos sus hijos. Que el Señor los bendiga. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque eres maravilloso. Te damos gracias, Señor, porque estamos aquí en tu casa y podemos haber escuchado tu palabra, Señor, la cual tú tenías preparada para nosotros. Ahora, Señor, pon en nuestro corazón ser agradecidos, Señor. Que podamos dar gracias en todo momento y en todo lugar. Y que cada hermano que fue un motivo de agrado en nuestras vidas, Señor, que tú lo mandaste, Señor, podamos darle las gracias también a nuestras familias, Señor, por todo lo que han hecho por nosotros. Pero especialmente dar gracias a ti, Señor, porque gracias que todo lo que tú eres, porque eres un Dios de amor, un Dios que siempre se acuerda de sus hijos, Señor, estamos en este lugar. Y que gracias a tu gran sacrificio, Señor, que hiciste por la humanidad, ahora podemos, Señor, gozar de libertad. Te damos gracias, Dios. Y Padre, pon en el corazón de cada persona, Señor, que ahora que se acerca esa fecha de dar gracias, Señor, se recuerden de todo lo que tú has hecho en sus vidas. Pero sobre todo se acuerden de buscarte, de buscar la salud, de buscar la vida que solamente tú nos puedes dar. Gracias te damos, porque, Señor, tú eres maravilloso, porque tú eres el único que merece la gloria y la honra, Señor. Gracias, Dios, en el poderoso nombre de nuestro Jesús. Amén. Amén. Si nos ponemos de pie, vamos a ir a la